Bien, damas y caballeros, a partir de este momento entonces invitamos a hacer uso de la palabra al presidente del Banco Central del Uruguay, doctor Mario Vergara. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Obviamente corresponde agradecer a la Asociación de Dirigentes de Marketing, en la persona de Jorge Abuchaija, pero a todos sus integrantes por la posibilidad de este intercambio y de esta conversación, ¿verdad?, sobre temas que seguramente no tienen el nivel del volcán de zanahoria que acabamos de comer, pero que entendemos que son de utilidad para entendernos mejor, para que los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores entiendan un poco más cómo quienes estamos a cargo de algunas definiciones políticas razonamos algunos temas, en el acierto o en el error. Siempre entendernos es el primer paso para intercambiar, discutir, mejorar entre todos. La idea de la presentación tiene básicamente 4 puntos. En primer lugar, conversar un poco lo que les acabo de decir, cómo pensamos algunos elementos de política, en particular desde 2 perspectivas que entendemos sustanciales: la consistencia de las políticas y el equilibrio de objetivos y políticas. Gracias. Desde ese punto de vista hay un primer aspecto a enfatizar, que es que si tenemos que estar equilibrando objetivos, equilibrando políticas, lejos estamos de los fundamentalismos, ¿verdad? Pero es algo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Después vamos a hacer una revisión más o menos rápida y somera de los 2 aspectos cruciales que corresponden al Banco Central en su responsabilidad: la situación en el aspecto de la política monetaria, la inflación, el tipo de cambio, y la situación en el sector financiero, para culminar con algunas ideas que refieren a algunos desafíos que tenemos planteados en los próximos años. Comencemos entonces con la consistencia y equilibrio, claves de política. Obviamente, desde la perspectiva del Banco Central, no podemos comenzar de otra manera que enfatizando cuáles son los objetivos que la Carta Orgánica del Banco Central encomienda al Instituto, ¿verdad? Y creemos que la nueva redacción de la Carta Orgánica contribuye a dejar nítidos, claros, los objetivos de la estabilidad de precios y el sano desarrollo del sistema financiero. A veces se discute de manera liviana, creo yo, aspectos que oponen la inflación, el combate a la inflación o la salud del sistema bancario, del sistema financiero, a las lógicas de desarrollo humano, de desarrollo social, el combate a la pobreza, a la indigencia. Bueno, la perspectiva desde ese punto de vista creo que no es la correcta, dado que no conocemos ninguna experiencia que muestre que el desarrollo económico y social en un país se puede dar en un contexto de desorden macroeconómico y financiero. De hecho, nunca cayó tanto la producción, nunca creció tanto la pobreza como cuando hubo crisis bancarias, corridas bancarias y descontrol macroeconómico. No podemos entonces caer, como decía Abad Ferreira, en falacias de falsa oposición. Solo pueden desplegarse políticas productivas y sociales en contextos de estabilidad y en contextos de un sistema bancario y un sistema financiero sano, saludable. Las políticas productivas obviamente dependen de esa estabilidad. La estabilidad fomenta las decisiones de inversión de largo plazo, cosa que hemos estado aprendiendo de manera cada vez más intensa en los últimos tiempos. Además de que obviamente el crédito y los mecanismos de financiamiento son el aparato circulatorio del sistema productivo y del sistema de consumo. Las políticas sociales, ni hablar. La inflación es el principal impuesto o el impuesto más regresivo, el que más afecta a los sectores de menores ingresos, y ni que hablar que los costos de las crisis bancarias también la terminan pagando principalmente los pobres. Por lo tanto, oponer baja inflación o estabilidad de precios y sistema financiero saludable al desarrollo de políticas productivas y sociales, creo yo, es caer en una falacia de falsa oposición que no contribuye al buen diseño, a la consistencia y al equilibrio de las políticas. En los próximos minutos voy a hacer un poco un ejercicio de oponer dos objetivos, 2 políticas, ¿sí?,
concentrándome justamente en la importancia de la consistencia y el equilibrio. Porque también muchas veces en la discusión pública se olvida que cuando uno toma decisiones que apuntan o enfatizan un área, de hecho también está afectando otras áreas del funcionamiento macroeconómico, microeconómico, productivo, social. Política monetaria y política fiscal. Es evidente que una política fiscal expansiva no es un buen socio de una política monetaria contractiva porque afecta la credibilidad. Esa es una base central de todos los procesos sanos que conocemos a nivel internacional. Si bien una política fiscal puede ser expansiva por necesidades cíclicas, es decir, ayudar a tener un esquema anticíclico cuando las cosas están mal, mirado de manera intertemporal, es decir, en el largo plazo, ¿verdad?, es imprescindible restaurar esos equilibrios en la medida en que uno no quiere, ¿verdad?, tener un esquema inconsistente de políticas. Justamente el tener un esquema consistente de políticas es el que permite ayudar cuando efectivamente es necesario. Y tampoco se puede desequilibrar el contexto de estas políticas, ¿verdad? El control de la inflación puede requerir una política monetaria más conservadora, pero un aumento excesivo de la tasa de interés, por ejemplo, puede aumentar los incentivos a los cambios de portafolio y el costo de hacer política monetaria. Una política monetaria demasiado contractiva, además, puede hacer demasiado costoso el impulso fiscal cuando es necesario ese impulso fiscal en momentos críticos. Otra pareja que queremos de alguna manera llevar a un esquema de consistencia y equilibrio es el que refiere a la política monetaria y el tipo de cambio, la política cambiaria. El tipo de cambio, ustedes saben, es una variable clave en el Uruguay. El Uruguay es una economía abierta, con un grado de apertura que se ha ido consolidando y es una economía con muchos activos dolarizados. Por lo tanto, el tipo de cambio en el Uruguay es una variable que tiene una importancia que seguramente no tiene en otras economías de la región, economías más cerradas o economías no dolarizadas. Una política monetaria demasiado contractiva puede conducir a desalineamientos cambiarios. Uno tiene que hacer política monetaria con un ojo en el tipo de cambio. Y de eso creo que ni este gobierno ni este Banco Central, ¿verdad?, pueden generar dudas acerca de cómo mira equilibradamente las necesidades de mantener la estabilidad de precios y también como elemento central también de la competitividad y el proceso cambiario también como elemento central de la competitividad. La esterilización que se deriva de la adquisición de activos de reservas adicionales que puede generarse por la activa participación del Banco Central en el mercado de cambios trae aparejados costos que en última instancia son costos fiscales. Por lo tanto, uno no puede caer en ninguno de los dos fundamentalismos, ni ver solo el tema de estabilidad de precios sin ver cómo eso afecta a los elementos de la competitividad de las empresas, que obviamente es solo un factor de competitividad, ni tampoco puede ver de manera fundamentalista el tema cambiario, dejando de ver el impacto sobre la evolución de precios. Bien citaba hace un tiempo en una entrevista el presidente de la Unión de Exportadores, que nos acompaña hoy, diciendo, está muy bien, queremos un tipo de cambio lo más alto posible, pero sin que eso afecte los objetivos de inflación de gobierno, porque si no entramos en una espiral de costos que cualquier aumento de tipo de cambio nominal va a terminar siendo insuficiente. Tercera parejita, si queremos ponerlo en estos términos, política monetaria y política de deuda o estrategia de deuda. Acá claramente tenemos que ir a un énfasis mayor en la coordinación entre la política de deuda del Banco Central y del gobierno, en la medida en que debemos participar de manera estable, coordinada, criteriosa, de acuerdo a denominaciones y plazos.